compañeros vayan a tomar en cuenta las referencias que dio la doctora, ¿no? En relación al índice de masa corporal que nosotros llevamos en lo que es la materia, pero hay que hacer ciertas consideraciones, ¿no? Que yo les indico en relación a hacer la práctica más que todo, ¿no? Como ellos ya están yendo a los centros de salud, ver si es que existen algunos cambios, más que todo en niños, en adolescentes o personas en etapa de gestación, ¿no? Que es lo que habitualmente vemos en los centros de salud. Y es por eso que hay que tomar todas, tal vez, las recomendaciones que nos dio la doctora, ¿no? Entonces, vamos a dar inicio a lo que es esta parte. No sé si ahora voy a poder compartir. Ustedes me indicarán si ya está lo que es la parte de las diapositivas. ¿Se ven las diapositivas, compañeros? Sí, Ahí doctor, es. y se lo escucha claramente. Sí, se Muy ve. bien. Ya, muchas gracias. Entonces vamos a tratar un tema muy importante, ¿no? Relacionada a lo que es ver los datos más que todo del paciente cuando viene a la consulta. Y como están los compañeros, ¿no? La mayoría en centros de primer nivel, siempre se les recomienda de que tenga mucho cuidado, porque todo documento que está en el centro de salud se constituye en un documento médico legal, y eso es lo que siempre les reiteramos, ¿no? Y esto tiene que estar en la historia clínica desde el momento que ingresa el paciente. Ya tenemos que tener en consideración todos los aspectos, ¿no? Relacionados al estado de salud del paciente, porque posteriormente se constituye en una evidencia, ¿no? Desde el momento que ingresó el paciente, qué es lo que se hizo, qué, qué medidas se ha tomado, ¿no? Porque muchas veces ingresan con un diagnóstico, y esto siempre yo les reitero, un diagnóstico presuntivo, pero puede haber otro diagnóstico ya dentro de lo que es el centro de salud, si posiblemente ya se haya acudido a lo que es la parte de exámenes complementarios, ¿no? Porque lo primero que hacemos, ¿qué es? Es ver la parte clínica, ¿sí? Lo que tenemos que nosotros adecuarnos es a la parte clínica, a lo que es la parte de signos y síntomas. Pero posteriormente ya para confirmar algún diagnóstico, acudimos a lo que es la parte de exámenes complementarios, laboratorios, radiografías y demás. Entonces, todo eso tiene que estar dentro de este documento que es denominado expediente clínico, ¿no? Tanto lo que es la historia clínica, que seguramente van a dar en otro tema, como todo lo que se ha hecho dentro del servicio, ya sea este de primer nivel, aunque más que todo acuden a lo que es segundo nivel, personas internadas, y ahí es donde vamos a ir acumulando todos estos datos, ¿ya? Entonces empezamos. ¿Qué es el expediente clínico, no? Es un conjunto de documentos, miren, ¿no? Es lo que mencionábamos, todo el documento que nosotros vamos a realizar dentro del centro de salud, segundo nivel o persona internada, tiene que estar dentro de nuestro expediente, ¿sí? Este es básico y fundamental, ¿no? Que esté ahí la parte de información para que en cualquier momento que se nos solicite o el paciente o algún familiar, posiblemente, ¿no? Porque muchas veces son los familiares los que pueden acudir al centro y ver qué es lo que se ha hecho con el paciente, ¿no? En algunos centros, lamentablemente, no nos proporcionan la información porque se dice es algo confidencial, es cierto. No todo el procedimiento que se hace dentro del centro de salud es confidencial, pero tienen el derecho, tanto los pacientes como los familiares, para conocer qué procedimientos se han hecho. ¿No? Puede haber errores, y eso es lo que les digo, jóvenes, nosotros tenemos que evitar esos errores que nos pueden llevar a lo que se denomina negligencia médica. Y para eso tenemos esta parte de información, ¿no? Que nosotros vamos a dar. Entonces va a ser un registro, un proceso que nosotros vamos a ver durante todo lo que es la etapa de salud de enfermedad, ¿no? El paciente que acude al centro de salud siempre es por alguna situación, más que todo de cambio que ha ocurrido, ¿no? En su salud, y por ese motivo acude para que nosotros vayamos a resolver esto.
y por eso es que tiene que estar todo documentado, ¿ya? Entonces ahí tenemos como es la característica, viene el paciente, nosotros tenemos que tomar y siempre tenemos que ver las características en las que está ingresando el paciente, ¿no? Si es que tiene alguna dificultad, ya sea al ingresar, alguna dificultad en comunicarse, todo tiene que estar ahí en cuanto a lo que es nuestro expediente. Y posteriormente vamos a ir agregando esto, otros documentos, ¿no? Que tienen que estar también ahí. No nos olvidemos de la parte de enfermería, que enseguida vamos a ver, que también tiene una parte de documentación que también está en el expediente clínico y todo eso tiene que ir adjuntándose, ¿no? Ahí vemos, ¿no? En ese dibujo, cómo nosotros podemos ver la parte de el informar a lo que es el familiar, las características que se ha tenido del paciente, puede que lo vayamos a internar, puede que tengamos que hacer algún otro proceso, entrar incluso a la parte de quirófano. Entonces, ver siempre y valorar cuál es la característica que nosotros vamos a obtener. Ahora, ¿para qué nos sirve este expediente clínico? Mire, tienen varios aspectos. Uno es el clínico, ¿no? Que habíamos hecho referencia, que es lo primero que nosotros vamos a ver, qué características, cuál es la sintomatología, nos sirve también de la parte académica, ¿no? Nosotros como parte de formación, siempre les indicamos que nosotros vamos a acudir a lo que es tanto el expediente como la historia clínica para hacer seguimiento del paciente, ¿ya? Puede ser de carácter investigativo, ¿no? En algunos casos, los colegas que trabajan en centros de salud, esto pueden ir acumulando, sacando estadística muchas veces, y eso lo transformamos en investigación, ¿no? Que va a ir posiblemente en las revistas que nosotros tenemos. Hay colegas que están encargados de la parte académica y muchas veces nosotros nos valemos y los colegas también en cuanto a lo que es la parte de investigación. De carácter epidemiológico, miren qué interesante, ¿no? Hemos pasado ya ciertos aspectos de salud que afecta a casi toda la población, ¿no? Hace muchos años. Últimamente estamos con otros casos, ¿no? Que en ciertos grupos etarios también van a ir afectando y nosotros nos basamos en esta parte, ¿no? Del expediente para hacer un seguimiento. Va a ser de carácter estadístico, también la parte administrativa, que es importante porque tiene que hacerse un seguimiento de cuánto de pacientes se ha atendido, ¿no? Y es importante siempre ver esas características. Y por último, como les mencionaba, va a ser de carácter jurídico. Miren, ético jurídico se dice, ¿no? La parte ética es importante. Siempre hay que tener consideraciones con los pacientes, ¿no? Más que todo jóvenes a ustedes se les recomienda que tengan mucho cuidado en hacer el uso, ¿no? El uso correspondiente de lo que es esta característica de hablar de un paciente, ¿no? El paciente siempre tiene que ser con mucho cuidado, tenemos que nosotros ser muy éticos en el sentido de no divulgar algunas patologías que son de cuidado, ¿sí? Muchas veces viene el paciente, ¿no? Con esa tal vez confianza que nosotros no vamos a divulgar a otros, y es cierto, ¿no? No a nadie le gustaría de que nosotros vayamos con alguna información que es muy personal y que esto posteriormente ya se vaya a divulgar. Claro que en ciertas patologías es necesario conversar con los familiares, ¿no? Los familiares más cercanos para que ellos conozcan lo que es la situación del familiar, ¿no? Hay ciertos aspectos de enfermedades de carácter crónico y lamentablemente algunas que son terminales que sí se tiene que conocer y hacer el seguimiento necesario, pero siempre con el conocimiento, y vamos a ver también que existe una parte de el consentimiento informado, ¿no? Dentro de lo que es el expediente, dependiendo de las características del paciente. Ya, entonces no olvidemos para qué nos sirve este expediente, ¿no? En relación a la parte académica, donde nosotros estamos aprendiendo de la característica de los pacientes, ¿ya? ¿Qué es lo que hacemos? Miren, en establecimientos de primer nivel. ¿Eh?
¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros y para qué nos sirve de que los pacientes están ahí y recabar la información? Hacemos promoción. Miren, siempre la promoción y la prevención que son importantes, ¿no? Porque los establecimientos de primer nivel, siempre les hago referencia de que tienen ya la capacidad de resolver, ¿no? Un gran porcentaje de las dolencias con las que acuden los pacientes y no referirlos a segundo nivel, porque muchos piensan eso. Si voy a ir a un centro especializado, yo me voy a tal vez solucionar el problema que tengo, ¿no? Tal vez no tiene la información correcta, jóvenes. Nosotros tenemos que encargarnos de eso, ¿no? De promocionar lo que es esa característica de atención de salud y hacer la prevención necesaria. Por eso que se les recomienda que hagan charlas de promoción. ¿Por qué? Porque el paciente puede venir por una característica y nosotros informarle de otra. Decir, señor o señora, hay estos aspectos que usted tiene que considerar en relación a su salud o a la salud de algún familiar y ellos tomar en cuenta. Como les digo, siempre ellos no están en la obligación de conocer algunos aspectos en salud. Claro que por los medios que tenemos, ya que se divulga incluso el Internet, que ahí todo el mundo, ¿no? Lo tiene a disposición, se puede informar de varias patologías, ¿no? Y algunos ya vienen con algún aspecto de tal vez tener un posible diagnóstico, ¿no? En relación a la patología que tiene. Pero a eso nosotros tenemos que seguir informando y promocionando. También en los establecimientos hacemos la atención ambulatoria y internación de tránsito. Posiblemente han tenido algún paciente, ¿no? Con algún trauma, alguna patología que ha estado momentáneamente, ¿no? Porque no se tienen las condiciones necesarias en estos establecimientos, ¿eh? Son solamente de tránsito y van a estar momentáneamente hasta que, si es necesario, lo vayamos a referir a otros centros de segundo o de tercer nivel. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Control y seguimiento, ¿sí? Porque muchas veces, como hacemos las referencias a otros centros, ellos nos van a volver a referir o transferir a nuestros pacientes. ¿Para qué? Para eh, todavía velar, ¿no? Por lo que el paciente está en algún aspecto tal vez de tratamiento y nosotros tenemos que continuar con el mismo. Por eso que es importante ver esto, ¿no? Y hemos tratado en un tema de la materia lo que corresponde a referencia y contrarreferencia, ¿sí? Contenido y el ordenamiento es importante porque ahí tanto las historias clínicas, ¿no? Tienen que estar ordenadas de acuerdo a la característica del centro de salud. Si ustedes recuerdan, algunos compañeros les había indicado ver que vean cómo se va a ordenar las historias clínicas en sus centros, ¿verdad? En algunos centros me informaban que lo hacen por orden alfabético, lo hacen por alguna característica en relación a abrir algún expediente. Ya miren, el expediente se abre y algunos me comentaban, ¿no? De acuerdo a las características de la persona, ¿no? Que está a cargo de una familia. Y a partir de eso ya se va ordenando todo lo que es las historias clínicas que van o que corresponden a la familia, ¿no? Luego tenemos un contenido general que va a ser de carácter asistencial y administrativo, ¿no? Dentro de lo que es esta parte del contenido de este expediente, donde en la parte asistencial, ¿qué es lo que vemos? El proceso salud-enfermedad, ¿no? Que es importante este proceso porque ahí es donde nosotros tenemos que informar qué es lo que se ha hecho con el paciente, qué es lo que se ha considerado, ¿no? De acuerdo a la patología, al diagnóstico y al posible tratamiento, ¿ya? Puede que también surja que haya una atención de urgencia o de emergencia, ¿sí? Ya hemos hecho la diferencia entre lo que es urgencia y emergencia, de acuerdo a las características, si puede haber algo que se puede presentar, ¿no? Tal vez por algún accidente, lamentablemente, y que hay que atenderlo inmediatamente al paciente. Indicábamos que los centros se constituyen en una internación de tránsito que van a ser momentáneos,
Pero no olvidemos, ¿no? Que todo centro de salud, y esto es lo que yo les hacía referencia, está obligado a atender al paciente en los primeros momentos, ¿sí? No podemos rechazar pacientes, ¿sí? Cuando hay alguna patología que necesite posiblemente de alguna característica de atención especializada, pues tenemos que hacer las primeras medidas, ¿no? No mandarlo, rechazarlo y decir, no, bueno, en mi centro no se atiende eso, vaya nomás a otro centro, lo que ha ocurrido, ¿no? Y lo que les comentaba yo, les decía, lamentablemente ha habido ciertas situaciones en las que no se han logrado atender a los pacientes, se les ha mandado a otro lugar, pero no han podido llegar, ¿no? A los centros de segundo nivel porque han fallecido en el trayecto, ¿sí? Porque no se les ha atendido, ¿no? Y es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿ya? Siendo internación de tránsito, esta internación de tránsito quiere decir que hagamos las primeras medidas, ¿no? Tomar signos vitales, lo que ya hemos hecho en la práctica, lo que ustedes están viendo en sus centros. Muchos ya han hecho lo que es signos vitales, ¿no? Toma de presión, lo que es la parte de ya algunas características con algunos instrumentos que tenemos que ir habituándonos, ¿no? Y atender a los pacientes. Y vamos a hacer un seguimiento de carácter ambulatorio, así se denomina. La parte administrativa, donde están estos documentos tienen que estar ordenados seguramente de acuerdo a lo que se ve en el centro de salud, a las necesidades y a tal vez la capacidad que se tiene en este centro, ¿no? Dentro de los documentos, ¿no? Podemos ya recabar algunos que nos van a servir, por ejemplo, la fotocopia del carnet de identidad, el COCRIS del domicilio, ¿no? Copia de algunos papeles, el certificado de nacido vivo, certificado de defunción, ¿no? Entonces, esas características eh, son las que nosotros tenemos que considerar, ¿ya? Ver lo que es algunos elementos importantes que se van a constituir en la parte de documentación, ¿no? Que va a ir a todo lo que es nuestro expediente, ¿no? Y este expediente siempre tiene que tener esa característica de tener estos documentos a disposición, tanto los certificados que vamos a ver, ¿no? Que están dentro de lo que es este expediente, como el de nacido vivo, que es importante, ¿no? Cuando tenemos partos, aunque no lo hacemos en primer nivel, pero a partir de lo que es el segundo ya tiene que haber los certificados, el certificado de defunción viene lamentablemente por algún acontecimiento que haya ocurrido, ¿ya? Ahora, dentro de lo que es este contenido específico está la parte de la historia clínica que les mencionaba, que es, corresponde al expediente clínico, que es el documento central, ¿no? Que dentro de este documento están todas las características en relación a los datos generales, ¿no? No nos olvidemos que es importante saber de dónde viene el paciente, qué, qué actividad cumple. Miren, la actividad del paciente, ¿no? Ya nos va a dar una pauta de la posible patología que está cursando, ¿no? Siempre tenemos que hacer la diferencia. ¿Y de dónde proviene? Hay algunos pacientes que provienen de otras regiones, entonces siempre les hago referencia y algunas regiones tal vez que tienen cierta característica de algunas patologías que se están cursando, ¿ya? Entonces, todo eso son datos generales del paciente que no tenemos que olvidar. Y dentro de lo que es ya la parte de algunas características especiales, los datos que son denominados no patológicos y patológicos, ¿no? Donde podemos considerar lo que es la alimentación, la vivienda, características de la vivienda, ¿no? En algunas patologías importantes. Imagínense personas que vienen como sintomáticos respiratorios y la vivienda no es la adecuada, ¿no? Porque en una vivienda, en un ambiente, ¿no? Que es cerrado, pueden estar varias personas. Entonces, todo eso hay que considerar. Lo que es la sexualidad también y los hábitos, ¿no? Que uno tiene entre el alcoholismo, el tabaquismo, que nos va a dar una pauta de las características que está cursando el paciente. Y dentro de lo que es la parte patológica, si es que es una característica de antecedente, ¿no? En relación a una posible anemia, dependiendo de lo que es la falta de alimentación, enfermedades cardiovasculares, ¿no? Que la doctorita en la anterior exposición nos decía que esta
está muy relacionada a lo que es el aumento de peso, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado nosotros, ¿no? Y los pacientes más que todo, porque van a ir a presentarse varias patologías cardiovasculares y metabólicas, ¿sí? Hay otro tipo de patologías, enfermedades de la infancia que puede haber cursado, miren, eh, que estas también son de interés para nosotros, ¿no? Que tienen que estar muy bien detalladas, ¿ya? Lo que tenemos que hacer es eso, ¿no? Detalle y ver las características que van a tener los pacientes. Ahora, las hojas de evaluación de consulta externa, que son importantes, qué es lo que se va a considerar dentro de esto, que va a ser lo subjetivo, lo objetivo, el análisis y el plan, ¿no? El famoso SWOT, ¿no? Que es importante para esto de la evaluación. Lo que tenemos que ver es el motivo de consulta, que es lo importante dentro de la historia clínica, y ahí siempre hay que considerar, ¿no? De por qué está viniendo el paciente, la característica de esta. Les hago referencia siempre a tomar los datos, ¿no? Los datos tal vez más importantes en relación a la enfermedad actual. En algunos casos los pacientes pues confunden, ¿no? Lo que es la enfermedad que están cursando con otras características, pero nosotros tenemos que saber orientar, ¿ya? ¿Cuáles van a ser las condiciones actuales de la salud de enfermedad? Por ejemplo, vaya, esto tiene que estar dentro de lo que es la anamnesis, la consulta que hacemos, el examen físico general, ¿no? Lo que estamos viendo nosotros de a poco, ¿no? Como ustedes ya van a los centros de salud, ahí seguramente sus docentes asistenciales le están colaborando, están viendo alguna característica de algunos pacientes, ¿no? Pacientes que acuden al primer nivel, que les mencionaba siempre, que es la mayoría de los pacientes son niños, ¿no? Que van a estar con iras, edas o pacientes en etapa de gestación, ¿no? Que es de todos los días, ¿no? Y van a ustedes ver cuál es la característica importante del examen físico general. Posterior a esto ya tenemos que tener un diagnóstico presuntivo y hacer un diagnóstico diferencial. ¿Sí? Hay patologías que ustedes van a ir viendo que son muy similares, ¿no? Pero hay alguna característica siempre especial que la va a ser diferente y es por eso que se va a dar un diagnóstico ya definitivo más adelante. A esto podemos nosotros tal vez ya acumular lo que es algunos exámenes también que se han realizado y que es necesario o, solicitar, ¿ya? Posteriormente ya vamos a tener una conducta necesaria y el tratamiento respectivo para el paciente. Dentro de este expediente también vamos a tener una hoja que es muy importante, ¿no? Que es hoja de seguimiento y que corresponde pero a la parte de enfermería, ¿sí? Hoja de enfermería de atención ambulatoria, ¿no? En centros de primer nivel, o también puede haber hoja de enfermería ya de centros de segundo o tercer nivel donde ya están hospitalizados, ¿no? Entonces, la parte del personal de salud que nos va a colaborar, siempre consideren esa situación, ¿no? Nosotros necesitamos de otro personal, no somos solos y ellos, pero tienen la función específica, ¿ya? Tanto la parte de enfermería, tal vez la parte de laboratorio, nutricional, ¿no? Entonces todos van a tener que colaborar en el sentido de mejorar lo que es el estado de salud del paciente. Ahora, ¿qué es lo que nosotros o qué es lo que ve enfermería? ¿No? El procedimiento específico, ¿sí? Hay un procedimiento específico que se va a realizar. La administración en algunos casos, ¿no? Si es necesario las vacunas, ya vacunas con algunas patologías, ¿no? Que estamos cruzando, puede ser necesario y eso tiene que informarse porque tiene que estar en la hoja. Inyectables, ¿no? Algún inyectable que sea solicitado, que sea la indicación de la parte médica. Las curaciones, ¿no? Que muchas veces lo hace enfermería, pero nosotros también tenemos que hacerlo. El cumplimiento de las indicaciones médicas, ¿no? Al pie de la letra, porque el médico, que es el médico tratante, es el que pone sus indicaciones, ¿no? Y la parte de enfermería tiene que cumplir con eso, ¿ya? Cumplir, pero tiene que estar también dentro del expediente, ¿no? En la hoja de enfermería. La aplicación de la medicación respectiva, dentro de esto tiene que verse que hay el medicamento aplicado, ¿no? ¿Qué medicación se le va a dar? Porque no olvidemos que en algunos casos hay cierta medicación
que es muy similar, ¿no? Y puede haber confusiones, ¿ya? Porque hay presentaciones que son muy similares en alguna medicación, por ejemplo, inyectables, o otro tipo de medicación que puede ser la inadecuada. La dosis, miren esto, importante, ¿no? La dosis que se le indica es la que se tiene que dar, la vía, por dónde va a ser, ¿no? Ya hemos visto, hay varias vías, vía oral, y B intramuscular, ¿no? Hay que ver cómo se va a aplicar la medicación, la velocidad incluso, porque muchas veces, ¿no? El paciente está en riesgo y se indica que hay que darle la medicación en bolo y el horario, ¿no? El horario es importante, ¿no? Por eso que ustedes cuando vean, ya estén en centros de segundo o tercer nivel, van a ver que el horario es importante, ¿no? A los pacientes ahora hay que darles, ¿no? Algunos pacientes se quejan y dicen, no, acá no me dejan descansar y demás, no, están siguiendo indicación, ¿ya? Y ellos tienen que cumplir a horario, ¿no? Al igual que ustedes, ¿ya? Se van a ir acostumbrando a lo que es la aplicación de la medicación, ¿sí? Hay otras características que también van a estar, que son tal vez aspectos importantes, ¿no? Dependiendo del paciente. Por ejemplo, las personas tuberculosas. Miren cómo es esa característica de pacientes tuberculosos que se tiene que hacer un seguimiento y tiene que estar esto dentro del expediente, ¿ya? Posiblemente no vino con esa característica, pero más adelante sí se va a presentar y tenemos que poner al expediente, ¿no? Lo que es la característica del tratamiento, que lo que se ha hecho con el paciente, en estos casos tuberculoso, ¿sí? O otro paciente especial. Pacientes con características de mordeduras, lamentablemente, ¿no? Mordeduras de pedos, y vamos a tener que hacer un esquema, ¿no? Esquema de profilaxis antisábica, ya dependiendo de la característica, siempre se tiene que hacer y eso es lo que tenemos que considerar, ¿no? Cuando hay un pacientito que ha sido mordido, lamentablemente, nosotros tenemos que hacer el seguimiento necesario y esto lo hace enfermería también, ¿sí? Con la aplicación de las dosis necesarias, ¿no? Dosis diarias, 14 dosis diarias que van a ser continuas y la aplicación, ¿no? Vía subcutánea, a nivel de la región del tobillo, todo esto tiene que estar dentro del expediente, ¿ya? Dentro de lo que es la característica de este expediente, ¿no? Y la hoja de signos vitales. Miren, esto es muy importante, ¿no? Los signos vitales, porque los pacientitos de un momento a otro, por alguna patología, pueden ir cambiando, ¿no? Lo que es la característica de respuesta, ¿no? Puede haber una respuesta distinta a alguna medicación específica y enfermería está a cargo de esto, ¿no? Lo que es la fecha, hora, presión arterial, frecuencia cardíaca y demás. Entonces tiene que estar ahí anotado, ¿no? Por eso se tiene, aunque puede variar esto, ¿no? Dependiendo del centro donde uno se encuentre, pero sí tiene que estar dentro del expediente, ¿ya? Tenemos que tener ahí. Las normas de atención que van a ser de carácter sistematizado, ¿no? Vamos a tener atención en algunos casos a adolescentes, ¿eh? Entre 10 a 19 años, evaluar y determinar el riesgo de productivo en mujeres, ¿no? Mujeres no embarazadas en edad fértil, evaluar y clasificar el estado de salud de la madre en periodo postnatal, evaluar la condición al nacer, ¿no? Entonces son normas de atención que van a ser sistematizadas de acuerdo a la característica del paciente, ¿no? No en todos, ¿no? De acuerdo a la edad, a la característica que esté cursando, ¿sí? Y esto puede también verse, ¿no? En recién nacidos, en menores de 2 meses, 5 años, atención escolar, o algunas características, ¿no? Evaluar el maltrato, ¿ya? Esto siempre hay que considerar, ¿ya? Tiene que informarse, ¿no? Hacer un informe, ¿sí? Inmediato, y hay protocolos, ¿no? Que se deben seguir en los centros de salud, no dejar pasar, ¿no? Decir, a ver, un niño que venga con alguna, tal vez con algunos golpes, ¿no? Con algunos traumas que nosotros observemos, inmediatamente hay que hacer la denuncia, ¿ya? Por eso es de mucho cuidado, ¿no? En cuanto a la atención de niños, niñas, si ustedes observan, ¿no? Algún niño que está con alguna característica de algún trauma o golpe, pues informar, ¿no? Hacer conocer a sus tutores, a sus docentes y más adelante, ¿no? Ya ustedes pueden informar directamente, ¿sí?
Las fichas de notificación existen, miren, de maltrato y abuso, evaluar y clasificar el estado de salud de la persona adulta mayor, ¿no? Los adultos mayores también son un grupo etario importante, hacer el seguimiento nutricional, ¿no? De lo que es los niños, ¿ya? Hay formularios, miren, formularios especiales, hay formularios de solicitud de exámenes auxiliares, ¿no? Se domina el formulario de 8, en algunos ya están bien estandarizados, y el formulario de resultado de estos exámenes, ¿no? Hay uno de solicitud que es el de 8, y el de respuesta a este es el formulario de 9, ¿ya? Se tiene también los exámenes de laboratorio, imagenología, servicios de sangre, ¿sí? Que también tienen que estar dentro del expediente, ¿no? En algunos casos sí es necesario tener lo que es este informe, ¿ya? Y el informe que lo vamos a tener. Y esto es lo que ya habíamos tratado, ¿no? Creo que hay un tema especial de esto, pero para recordarles, ¿no? Lo que es la deferencia y contradeferencia, ya dentro de esta línea del tiempo, ¿no? Que ya se tiene desde hace muchos años atrás, ¿no? Que ya habíamos visto lo que es también se ha visto esto en la constitución política, en lo que es la parte del ministerio, ¿sí? Y las características que se van a ir actualizando, ¿no? Hacia el futuro, ¿no? Viendo lo que es esto, ¿no? Dentro de referencia y contrarreferencia, entonces, hacemos relación a que es un conjunto de mecanismos que se van articulando. Miren, se articulan tanto lo que es la diferencia y contrarreferencia, y eso es lo que hemos visto, ¿no? Yo les había solicitado que vean ustedes en sus centros cómo son las hojas de referencia más que todo, ¿no? Porque contrarreferencia lo tienen los centros de segundo nivel. Pero para que nosotros vayamos a conocer, ¿no? Tenemos que saber llenar estos formularios para ya tener una justificación de por qué estamos mandando a los pacientes a un segundo nivel, ¿no? De eso se trata, esto es referencia. Porque ya habíamos mencionado que en centros de primer nivel es donde se debería solucionar la mayoría de las patologías. Y es lo que tenemos que hacer entender a los pacientitos, ¿no? Porque algunos dicen, no, pues como tengo este resfrío de tiempo, me voy a un centro especializado, ¿no? Y no acuden a nuestros centros. Y eso es que estamos bajando las coberturas, ¿no? Seguramente es lo que les indica, ¿ya? Ahora estos centros, bueno, o estas hojas de referencia tienen que ser de carácter adecuado, ¿no? Se tiene que cumplir con el llenado del registro, tiene que ser justificado, ¿no? De por qué nosotros vamos a mandar a un segundo o tercer nivel, ¿no? Remitir a un nivel de mayor complejidad. La referencia tiene que ser oportuna, ¿no? No esperar, ¿no? Eso es lo importante, jóvenes. Hay algunas patologías que hay que referirlas inmediatamente, ¿no? Hacer, pero las medidas necesarias, yo les digo, algunas patologías necesitan de algunas medidas que ustedes lo van a hacer, pero no tenemos que esperar al último momento porque esto se va a ir complicando. Entonces, de a poco van a ir aprendiendo ustedes cómo son las características de algunas patologías y que necesitan la referencia oportuna, ¿ya? Estabilidad vital, ¿no? Lo que tenemos que hacer es estabilizar a nuestro paciente, no mandarlo así nomás, y para ver cómo va a ser la resolución del caso. Hay otros, ¿no? Que se puede utilizar, denominada referencia comunitaria, donde esto de la partera, ¿no? Nos puede llegar a nosotros como centro de primer nivel, miren, importante. O el médico tradicional, ¿ya? En algunas comunidades, lamentablemente, no tienen acceso a los centros de salud, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Algunos atienden, más bien que los atienden, miren, algunas personas que van a atender, ¿no? A los pacientes, pero siempre es necesario, al menos para lo que es el parto en un centro de salud, que no sea parto domiciliario, ¿ya? Pero hay referencia de carácter comunitario, ¿no? Eso se denomina. Ahora vamos a tener lo que es también la característica de cómo va a ser la atención, si vamos a nosotros hacer tal vez las consultas a otras especialidades, miren, ¿no? Vamos a transferir. Transferir quiere decir en el mismo centro de salud, ¿no? En un centro de segundo nivel, posiblemente una persona haya acudido en etapa de gestación, pero necesita una transferencia a un centro cardiológico especializado, ¿no? Que ahí mismo se lo puede tener, ¿sí?
o puede entrar a quirófano, por eso necesitamos lo que es de especialistas, anestesiología, pediatría en algunos casos, ¿no? Que tenemos que estar atentos entonces, ¿ya? Tenemos que ver si necesita transferencia y las interconsultas que son importantes, ¿no? La interconsulta va relacionado a alguna patología que nosotros veamos y que necesitan de otras especialidades, inmediatamente acudir, ¿no? A los médicos especialistas, ¿no? No es malo, ¿no? Muchas veces dicen, no, me van a ver mal de que yo no he atendido. No, señores, es mucho mejor, ¿no? Evitar de problemas hacia futuro y acudir a colegas, ¿no? A colegas de otras especialidades para que ellos nos orienten, ¿no? De que el paciente esté lo mejor atendido en relación a lo que es su estado de salud, ¿ya? Ahí es la característica, mil disculpas, no se ve muy bien la imagen, pero hablamos de lo que es el consentimiento informado, ¿sí? Esto es el consentimiento, que también está dentro del expediente, relacionado a lo que es un derecho, ¿no? Es un derecho del paciente de aceptar libremente y sin presión, miren, lo que es el diagnóstico y la terapia, y de acuerdo a esto vamos a hacer un procedimiento clínico, laboratorial y una posible cirugía a futuro, ¿eh? Entonces, ustedes cuando estén en segundo nivel van a ver de que al paciente que se le admita hay que informar, ¿no? Ustedes se van a encargar seguramente, ¿no? En algún momento de informar del estado del paciente, informar a los familiares. Miren, uno siempre va o posteriormente llega un familiar con expectativas de cómo va a ser el seguimiento del paciente, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que tenemos dentro de lo que es esta parte? Una ficha básica del consentimiento informado, ¿no? Para hospitalización, para intervención quirúrgica, para algún procedimiento diagnóstico, ¿no? También los procedimientos tenemos que informar, no nomás de darle alguna medicación, ¿no? Tal vez es una medicación que va a ser de mucho tiempo, la vía de cómo se va a administrar, entonces todo tiene que estar anotado. En algunas patologías, por ejemplo, miren, consentimiento informado para el tratamiento de enfermedad de Chagas, ¿no? O sea, son patologías tal vez que no están dentro de nuestra región, pero pueden acudir los pacientes, ¿no? Por eso es importante siempre averiguar de qué región viene. Y si es necesario hacer el tratamiento, pero tiene que estar informado, ¿ya? Tiene que haber un consentimiento informado. Al igual que el consentimiento para transfusión, miren, esto les comentaba, ¿no? Por experiencia propia, muchas veces por alguna situación, más que todo de carácter religioso, ¿no? Que nos ha acudido que no permiten lo que es la transfusión. Y hay que informar, ¿no? Más que todo al familiar y decir, señor, señora, es necesario de que el paciente se haga una transfusión. Sí, bueno, ya ellos verán si se autoriza o se rechaza, ¿no? Y eso nosotros tenemos que informar también, ¿no? Indicando que se ha rechazado o se ha autorizado la transfusión y de acuerdo a eso el paciente está con un buen o mal pronóstico, ¿ya? El consentimiento informado para ligadura, miren, esto de la ligadura de trompas es de mucho cuidado, ¿no? A personas en etapa de gestación ya, pero a grupos etarios importantes, ¿no? No es a cualquiera, ¿no? Porque tanto lo que es la ligadura como la vasectomía son ya tratamientos definitivos, muchachos, ¿no? En lo que es la parte reproductiva más que todo. Y se tiene que informar, ¿no? Decir, señora o señor, se le va a hacer esto por estas características, ¿no? Hay personas que lamentablemente tienen tres o dos hijitos, se le ha hecho una intervención cesárea y a la tercera o cuarta ya no se puede hacer, ¿no? Pues de peligro, la pobre señora. Entonces, hay que informar de esto, ¿no? De una posibilidad en la cesárea de hacer ligadura de trompas o en algunos pacientitos hacer vasectomía, ¿por qué no, no? En la parte masculina hay que pensar en esto, ¿sí? Porque muchos dicen, no, que la señora es la que está obligada a evitar de que haya embarazo. Nada, señores. La pareja consta de dos personas, ¿no? Entonces, ambas se puede hacer lo que es esta característica de, ya sea procedimientos definitivos, ¿no? Pero siempre informando, jóvenes, ¿no? No hay que hacerlo así nomás. Y hay que informar. Los informes de auditorías que también están dentro del expediente, ¿no? Que se constituye en una evaluación, ¿ya? A lo que es la eficiencia de resultados. Miren, hemos visto lo que es eficiencia, eficacia, ¿no? En relación a la obtención de algo, ¿sí?
una meta que nosotros nos proponemos, de acuerdo a los recursos humanos también con los que contamos, porque muchas veces en el centro no hay el personal necesario, ¿no? La parte financiera, ¿no? Que va a influir en mucho, el material empleado, entonces todo eso tiene que tener una justificación, ¿ya? Y se va a hacer el informe de auditoría, ¿no? Ustedes tal vez han escuchado alguna vez, ¿no? Va a haber auditoría por esta característica, ¿no? De control de lo que es eh, más adelante mejorar la calidad, ¿ya? Para ver de que los indicadores diferenciales, ¿no? Estos vayan a cambiar, ¿no? Que sean lo más positivos, ¿no? Y dentro de estas auditorías tenemos las auditorías internas, ¿no? Donde la institución va a estar a cargo, ¿sí? Y va a ver qué característica, qué es lo que ha fallado, ¿no? Dentro de lo que es la propia institución. La auditoría externa, miren, esto ya es de mayor cuidado, ¿no? Hay normas para esto, hay que ver qué es lo que ha sucedido, posiblemente por alguna característica de, lamentablemente, de algún deceso, ¿no? Que se puede tener, ¿ya? Y eso es lo que podemos hacer. Las auditorías muchas veces pueden ser de carácter periódico, ¿no? Cronogramadas periódicamente para mejorar, porque el propósito no es de juzgar o hacer algunas represalias, ¿sí? Muchas veces eso se tiene como temor, ¿no? Al decir auditoría, bueno, van a venir a auditar, ya seguramente va a haber alguna queja, ¿no? Se tiene que hacer periódicamente en el sentido de mejorar, ¿ya? Esa es la característica, ¿ya? Pero existen personas capacitadas para esto, ¿ya? La auditoría inducida, ¿no? Que esta es sin cronograma, bueno, esto por algún requerimiento, ¿ya? Que se puede solicitar también al centro de salud. El expediente clínico entonces va a contener lo que es el certificado médico. Miren, aquí tenemos un ejemplo de certificado médico, ¿no? Que es solicitado muchas veces por el paciente o el representante legal en algunos casos, ¿sí? Para justificar muchas veces, ¿no? De alguna situación que haya ocurrido con el paciente, también tiene que estar, ¿no? Y el certificado médico, ¿quién lo va a realizar? El médico tratante, ¿no? Ahí con todas las características, ¿no? Siempre colocando lo que es la matrícula, tiene que estar dentro de lo que es el colegio médico, el ministerio y demás, ¿no? Y eso le autoriza a firmar el certificado, ¿no? El certificado médico que en algunos casos es necesario tenerlo, ¿ya? Para alguna situación, ¿no? Algunos pacientes se van complicando y vamos a necesitar lo que es las juntas médicas, ¿no? Una junta médica que es la conformación de un equipo, miren que es importante, ¿no? El equipo de salud. ¿Para qué? Para evaluar el diagnóstico y tratamiento y pronóstico del paciente, ¿ya? Este equipo es necesario, ¿no? En ciertas situaciones, ¿no? Algunas patologías que se van complicando, uno piensa de que ya tiene un buen diagnóstico, un buen tratamiento, pero no responde el paciente, lamentablemente, ¿no? Entonces hay que acudir a lo que es las juntas médicas, ¿no? Y esto también va a estar como informe, ¿ya? Y este equipo, miren, es un equipo que va a realizar el informe, va a incluir los hallazgos más importantes, ¿no? Se dirá, pues, el paciente o la paciente que ingresó por tal vez algún trauma abdominal, pero se ha ido complicando y se ha visto necesario hacer una junta tanto con cardiología, neumología, ¿no? Y otras especialidades, ¿no? Y seguramente harán un tratamiento y un seguimiento oportuno, ¿ya? A veces se llega a esto, ¿no? Lo que nunca queremos ver, certificado de defunción. Miren, el certificado que lamentablemente, ¿no? En algunas situaciones se van a presentar, ¿no? Y para eso también tenemos que estar preparados, jóvenes, señoritas, que en algunos casos no responden los pacientes como nosotros hubiéramos querido, ¿no? No es que hemos actuado mal, sino que hemos hecho todo lo necesario de acuerdo al protocolo que se tiene, ¿no? Ya les menciono que hay protocolos de atención, pues hemos cumplido, por eso que tiene que estar en el expediente. Todo tiene que estar ahí anotado y si es que se llega a esta situación, pues tenemos que explicar, ¿no? De por qué ha ocurrido esta situación, ¿no? Que
como les digo, a veces se llega a esto, ¿no? Y nunca nos gusta llegar a esto, jóvenes señoritas, por eso es que siempre les recomiendo que nos vayamos a preparar, ¿ya? Estar preparados para cualquier acontecimiento y nosotros saber responder. Como hemos visto, el expediente tiene que tener todas esas características. ¿Eh? Hay pacientes especiales, ¿no? Nuevamente vemos lo que es la parte de tuberculosis que hemos dicho, ¿no? Que va a tener una ficha donde se va a ver el seguimiento, eh, cómo se hace, lo que es las características del mismo tratamiento, si hay respuesta o no al tratamiento que se está realizando, ¿sí? Hay pacientes también con ciertas características, por ejemplo, pacientes en etapa de gestación, y ahí es lo que tenemos que tener una historia clínica de internación obstétrica, ¿no? Lo que denominamos historia clínica perinatal básica. Y la historia clínica también del recién nacido, ¿ya? Formulario de consentimiento, pacientes especiales, ¿no? Puede ser con VIH, lamentablemente, o con tratamiento de algunas patologías que necesitan quimioprofilaxis, ¿sí? Que también tenemos que nosotros considerar dentro de lo que es el expediente, el seguimiento nutricional, el seguimiento del trabajo social, ¿no? Que se tiene que anotar, ¿ya? Todo tiene que estar dentro de lo que es la característica de esta parte de el seguimiento necesario, ¿sí? Espero que les haya servido, jóvenes, ¿no? Y estoy a disposición si alguna consulta o duda, por favor. Muchas gracias. ¿No hay ninguna consulta? ¿Todo está claro? Doctor, muchas gracias por su exponencia, muy importante de todas las partes que nos ha indicado que tenemos que considerar. Por favor, doctor, si podría facilitarnos también su presentación para poder compartir con